Heredera del demonio. Libro 1, Maldiciones y coronas. Capítulo 6. El usurpador. Negras nubes cubrían el cielo, un torrencial aguacero azotaba al reino. Los techos retumbaban con los truenos y relámpagos, la metrópolis del reino toda bajo charcos de agua por las calles. A través de la tempestuosa tormenta Petra volaba en su transporte con destino a la cueva de Ergastus en busca de Seleno. Impecable entra a la cueva en compañía de su sirviente Maiso para reunirse con su demonio rector, el cual descansaba sobre su lúgubre trono. Una noticia había llegado que había consternado a Petra, nerviosa llega a la morada del demonio a contársela. Los rumores eran que el rey Gozobo estaba reforzando su ejército, y un aire de tensión y misterio se cernía sobre la estancia. El reino de Bulbiegües no era exactamente un gran aliado de Elloné, al igual que el reino de Tluonco, eran naciones separatistas en contra del cutulismo. Pero a pesar de sus ideologías religiosas contrarias, Bulbiegües siempre había sido un oasis de neutralidad en el turbulento mar de la política planetaria, pero aquella calma parecía estar al borde de un cambio drástico. La posibilidad de que su neutralidad pudiera inclinarse a favor de la resistencia en caso de un conflicto armado era una perspectiva que ni Petra ni Seleno podían permitir. La preocupación se dibujaba en sus rostros, reflejada en la luz titilante que bailaba en sus ojos. La incertidumbre sobre cómo proceder los envolvía como una capa invisible, añadiendo un peso adicional a la atmósfera ya cargada de la cueva. El silencio era casi palpable, roto solo por el chisporroteo ocasional de las lámparas y el eco distante de las criaturas de la cueva. La noticia había sembrado una semilla de duda y miedo, y ahora, en la quietud, esa semilla estaba germinando, envolviendo a la reina y al demonio en una red de misterio y suspenso. Mientras tanto, fuera de las gruesas paredes de piedra del castillo, el mundo seguía girando, ajeno a las maquinaciones y preocupaciones de la realeza. Al contrario del demonio, Draiga había recibido muy entusiasmado la noticia del gran ejército que aumentaba cada vez más en el lejano Bulbiegües. Cada vez crecía la resistencia para liberar a Kutu. Esto motivaba a los insurgentes a prepararse de manera belicosa para el gran momento. La lluvia continuaba azotando al reino de Elloné y en otro escenario lejano a la cueva, en su habitación la princesa, acompañada de su amante Eliarón, yacían recostados en la enorme cama jugueteando, rodeados de exquisitos manjares satisfacían su hambre hasta la gula. Livia riega chocolate en el velludo pecho de Eliarón y procede a lamerlo todo, a su vez, toma un par de verdes y agridulces uvas y las introduce sugestivamente en la boca de su acompañante. Un ambiente de erotismo se percibe en el aire, el frío les gana y deciden cobijarse para calentarse un poco. Lejos de discutir acerca de los ejércitos de Bulbiegües o el conflicto con la rebeldía, la joven pareja discutía sobre lo excelente amante que era Eliarón y cómo llevaba a Livia al éxtasis máximo cada noche desde que se había mudado al castillo. Livia expuso su interés por traer a un tercero a su cama y probar con un trío con otro chico. El semental no era ajeno a complacer tanto a hombres como mujeres, así que no mostró objeción ante la petición de Livia. La candente conversación cambió drásticamente cuando Eliarón, con una mirada inquisitiva, cuestionó su comportamiento la primera noche que se conocieron, cuando ella se negó a entregarse a él aquella primera vez, a pesar de la intensa pasión que él percibía. Livia, con una expresión seria, le explica que, aunque parezca increíble, una parte de ella no quería entregarse a él, incluso sentía repulsión. Sin embargo, otra parte de ella ansiaba correr hacia él, deseándolo como a nadie más. Confiesa que estaba muy confundida, aún afectada por la ausencia de Leoncio. Eliarón, en un intento de reafirmar su masculinidad, le recuerda que él, a diferencia del principito, Leoncio, sí sabe cómo hacerla feliz. Luego, con un tono desafiante, pregunta si ella tiene alguna queja sobre su rendimiento como hombre. Livia, sin vacilar, asegura que no tiene ninguna queja. Reconoce que Eliarón sabe muy bien cómo complacer a una dama, y que no es casualidad que fuera el más deseado en la Masmó. Eliarón, satisfecho con su respuesta, asiente y acepta que ella tiene razón. Livia, entonces, le pide que deje de pensar en tonterías y le exige que la haga suya con un tono lujurioso. Pero Eliarón, deteniéndola, y con una solemnidad que rara vez muestra el semental, pregunta si Livia lo amaba. No era una pregunta casual,
no era una pregunta hecha a la ligera. Era una pregunta cargada de significado, una pregunta que llevaba consigo el peso de sus sentimientos. El rostro de Livia se palidece, jamás en la vida se había imaginado que Eliarón le preguntase semejante cosa. ¿Amor? ¿Quién habló de amor? Tan solo era sexo y placer, un deseo carnal lo que sentía por el campesino. ¿Él la amaba acaso? Livia se hallaba en un gran dilema. Si le decía que no lo amaba, porque realmente no lo amaba en lo absoluto, temía que Eliarón la abandonase, estaría sola otra vez, y si le decía que lo amaba y le mentía, estaría creando falsas ilusiones a los sentimientos del muchacho. Inteligentemente respondió con la misma pregunta a la cual Eliarón respondió que sí, revelando su amor por ella. Aseguró que, si no la amara, no habría aceptado abandonar su vida lujuriosa en el burdel para vivir con ella en el castillo. Sus palabras, llenas de sinceridad, ponen un nudo de culpabilidad en el pecho de Livia. Livia, a su vez, se ve obligada a responder a la pregunta de Eliarón. Con una voz firme, asegura que, si no lo amara, no le habría permitido venir a vivir con ella. Le pide que deje de hacer preguntas incoherentes, pero en su corazón, sabe que está mintiendo. A pesar de sus palabras, la verdad de sus sentimientos permanece oculta, un secreto que solo ella conoce. El joven la besa tiernamente y acaricia su mejilla. El mismo brillo que ella tenía cuando miraba a Leoncio, lo tenía Eliarón al mirarla a ella. Se sentía sucia, una mentirosa, pero, ¿qué más podía hacer? No podía perder a Eliarón tan fácilmente, no se quedaría sin pan ni pedazo de nuevo. Pensaba que si trataba tal vez con el tiempo llegaría a amar al berraco campesino. Esa noche, fue la primera que pasaron románticamente abrazados sin cometer ningún acto sexual. Con el pasar de los días, Livia se encontraba sumergida en un mar de melancolía. Su adicción al polvo de Ludmu era su única compañía en las largas noches de desesperación. El amor de su concubino, Eliarón, era un peso que no podía soportar, pues su corazón aún latía por el príncipe Leongio, un amor que la atormentaba con recuerdos dulces y amargos. El placer que le proporcionaba su campesino concubino ya no bastaba para aliviar la pena de la princesa. Su único consuelo era su fiel unicornio, Trionyx. El unicornio, quien estaba secretamente enamorado de ella, se enfurecía por la impotencia de ver a su amada en tal estado de desesperación, lo llenaba de furia y tristeza. Harto de presenciar tal escenario de sufrimiento de Livia, decidió retirarse al bosque para encontrar un lugar de tranquilidad y reflexión, para disipar su mente y buscar una forma de ayudar a Livia. Mientras Trionyx vagaba por el bosque, Seleno había salido a caminar también y se llevó una gran sorpresa al darse cuenta lo que pudo observar desde las sombras. Seleno escuchó al unicornio maldiciendo y hablando solo, confesando su frustración de no poder declarar su amor a Livia. Seleno se dio cuenta que esta no era una oportunidad que debía desperdiciar. En realidad, no tenía nada en contra del príncipe Leongio, pero quedó extasiado por la ira y odio que emanaba el aura del unicornio, energía que atraía como la miel a las moscas al perverso demonio. La energía de odio y baja vibración que emanaba Trionyx hicieron que Seleno actúe impulsivamente, solo por el mero hecho de hacer daño, de causar el mal a los demás, por el placer gustoso de ver el mundo arder. Se le ocurrió que cometería una pequeña travesurilla, decidió intervenir tomando la forma de un anciano para hablar con el unicornio. Ya con su disfraz, se acercó a Trionyx y actuando como si se hubiera perdido le pidió ayuda para encontrar la vieja casa del mago Stitchins, conocido como el vaciador de almas. Cuando el anciano mencionó al mago vaciador de almas, a Trionyx recordó a su viejo amigo, Stitchins y el unicornio eran viejos conocidos. ¿Cómo no se le pudo ocurrir antes el pedir ayuda a Stitchins? Se preguntaba en sus adentros el unicornio, entonces automáticamente se le ocurrió un malévolo plan para acabar con el sufrimiento de Livia. Seleno con su eficaz disfraz, hizo parecer la conversación muy casual, despidiéndose y deseándole la mejor de las suertes al unicornio. Agradecido por el recordatorio, Trionyx decidió visitar al mago. Estaba decidido a terminar con la angustia de Livia, que la sumía cada vez más en la depresión y en su adicción, y el costo no le importaba. Con una determinación feroz en su corazón,
Trionix se adentró en el bosque hacia la casa de Stitchins, sin saber que su decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su mundo para siempre. En la profundidad del bosque, Trionix llegó a la morada de Stitchins, el viejo mago. La cabaña, cubierta de musgo y enredaderas, parecía una parte integral del bosque. Trionix, con su corazón pesado, suplicó al mago que lo ayudara a transferir un alma, una tarea que solo los más poderosos podían realizar. Stitchins, un hombre de edad avanzada con ojos llenos de sabiduría y bondad, no pudo negarse a la petición de su viejo amigo. Sin embargo, advirtió a Trionix sobre las consecuencias de realizar el ritual de transferencia de almas. Este antiguo y peligroso ritual, que se transmitía de generación en generación entre los brujos más poderosos, implicaba tomar el alma de un cuerpo recién despojado de la vida y proporcionársela a otro. El ritual de transferencia de almas era un proceso enigmático. La persona que recibía el alma despojada podía tomar la forma física de la persona muerta durante unas horas, pero solo cuando la luna llena iluminaba el cielo nocturno. Este fenómeno, aunque fascinante, también era aterrador y lleno de riesgos, pues la transformación solo duraba un par de horas. Cegado por el odio y la impotencia de su amor no correspondido, Trionix decidió acabar de una vez por todas con el sufrimiento de Livia. Pidió a Stitchins que le transfiriera el alma de Leoncio, el príncipe que Livia amaba. El mago advirtió a Trionix que transferir el alma de un miembro de la realeza estaba terminantemente prohibido, ya que para que esto sucediera, tendría que asesinar al príncipe. Además, solo podría presentarse con la forma de Leoncio ante Livia durante las noches de luna llena y por unas pocas horas. El mago Stitchins miró a Trionix con una mezcla de sorpresa y preocupación. Sabía que asesinar a un príncipe, un miembro de la realeza, era un crimen imperdonable. Si se descubría que Stitchins había transferido el alma del príncipe, sería perseguido hasta la muerte. La gravedad de la situación pesaba sobre él, y su rostro se arrugó aún más con la preocupación. Trionix, sin embargo, parecía haber pensado en todo. Explicó que había ideado el plan perfecto para quitarle la vida al príncipe sin levantar sospechas. Leoncio, el príncipe, estaba en las montañas, sometido a un entrenamiento militar extremadamente duro. Sería fácil hacer que ocurriera un accidente durante uno de estos entrenamientos y nadie sospecharía. La idea era sencilla pero ingeniosa. Trionix, con su habilidad para moverse silenciosamente y su conocimiento del terreno, podría causar un deslizamiento de rocas o un accidente similar que parecería natural. Con Leoncio fuera del camino, podrían realizar el ritual de transferencia de almas sin levantar sospechas. A pesar de la brillantez del plan, Stitchins no pudo evitar sentir un escalofrío de temor. Sabía que estaban jugando con fuego. Pero también sabía que no podía negarse a ayudar a su viejo amigo. Con un suspiro pesado, asintió en silencio, dando su consentimiento para el peligroso plan. A pesar de las advertencias, Trionix decidió tomar el riesgo. El amor que sentía por Livia era tan fuerte que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviar su sufrimiento. Y sin más que pensar, el majestuoso unicornio salió disparado con dirección a las montañas de Argoria, donde el ejército del vecino reino tenía la fortaleza militar más grande del planeta. Cumplir con su prometido le daba fuerzas para volar más rápido y como un meteoro cruzaba los cielos con el mago Stitchins en su lomo. En la penumbra de la noche, Trionix y Stitchins llegaron a la fortaleza militar en Argoria. Se ocultaron entre las sombras, esperando pacientemente a que el entrenamiento del príncipe Leoncio comenzara. La fortaleza, una estructura imponente de piedra y acero, se alzaba como un gigante dormido bajo el cielo estrellado. Stitchins, con su bastón en mano, realizó un conjuro. Las palabras mágicas flotaban en el aire, creando un holograma de Livia. La imagen de Livia, tan real y tangible, llamó la atención del príncipe, quien, cautivado, siguió el holograma hasta un risco. Leoncio, alejado de sus compañeros y atontado por el holograma de Livia, se convirtió en presa fácil. Como regresando en sí, liberándose del conjuro holográfico del mago, el príncipe observó mareado y confundido a su alrededor en busca del camino de regreso, pero súbitamente sintió una puñalada en su espalda. El cuerno de Trionix atravesaba el fornido cuerpo del rubio príncipe,
En su pecho la dorada cornamenta del unicornio brotaba atravesando el corazón del joven, el cual inmediatamente dejó de latir, cayendo al suelo envuelto en un charco de sangre. Esto es por haber hecho sufrir a Livia, murmuró Trionyx al ver caer el cadáver del príncipe. Rápidamente el cuerpo inerte de Leongio es llevado a un claro en el bosque donde Stitchins había dibujado un círculo con una estrella de 5 puntas en el suelo. Los restos del muchacho son colocados en el centro de dicho círculo. Trionyx se coloca en una de las puntas de la estrella. Stitchins, con una expresión sombría, procedió a realizar el ritual de transferencia. Recitó conjuros en lenguas antiguas con sus manos sobre el cadáver de Leongio, sus palabras resonando en la quietud de la noche desataron un gran espectáculo de cegadora luz lunar que envolvió al cadáver del príncipe. El alma de Leongio, una esfera brillante de luz salió de su pecho y fue encapsulada en las manos del mago. Stitchins la ofreció a la luna, que brillaba con intensa luz plateada. Esta luz comienza a destellar y formar un remolino de viento que hace estremecer a los árboles alrededor y en forma de cortantes cuchillas amenazan con ir en contra del unicornio. Trionyx, notoriamente asustado, quiso echar a correr, pero desistió, quería obtener el alma de Leongio, era la única forma de llegar a Livia. Los rayos de luz lunar comenzaron a absorber al cuerpo muerto de Leongio. Con un movimiento rápido, el mago lanzó el alma del príncipe hacia la frente de Trionyx. El unicornio comenzó a relinchar dementemente, sus se tornaron completamente blancos, de su hocico salía espuma y su cuerpo temblaba entre los grandes haces de luz que parecían absorber a la criatura. El impacto fue tal que el unicornio fue arrojado hacia atrás, quedando inconsciente en el suelo. Tras unos instantes de la perturbadora escena, la cegadora luz comenzó a extinguirse e insólitamente el cadáver del príncipe yacía intacto en el suelo, no parecía tener rasguño alguno. Trionyx cae desmayado quedando todo en silencio. Una pintoresca y amplia luna llena adornaba el cielo, la noche ya había llegado. Trionyx comienza a reaccionar y se levanta repentinamente, pero le es imposible y vuelve a caer. Observa a Stitchins sentado unos metros más allá, asando lo que parecía ser una liebre silvestre en una pequeña fogata. El mago indica que el ritual estaba hecho. El mareado unicornio intenta levantarse y reponerse y el mago le sugiere que descanse unos momentos. El alma de Leongio ahora le pertenecía a Trionyx. Stitchins hace notar la majestuosa luna llena en el cielo, sugiriendo al unicornio que pruebe su nueva capacidad de transmutación. El mago indica que al pronunciar un rezo antiguo su cuerpo cambiaría. Olfer Nunuyat. Al pronunciar estas palabras el unicornio empieza a mutar, lentamente comienza a tomar forma humana, la forma del príncipe Leongio. Elementalmente Trionyx había robado el alma del príncipe para poder convertirse en él y así poder amar a Livia en su forma humana, era la única manera en la que podía hacerlo, pero pagó un caro precio por ello, asesinó a un miembro de la familia real. Ya completamente transformado en el cuerpo de Leongio, Trionyx admiró su nueva apariencia, se miraba las manos con recelo, sonrió y gritó de felicidad. La emoción desbordaba a Trionyx, quien saltaba de un lado a otro, exclamando con una alegría incontenible que ahora sí, Livia lo amaría. Su voz resonaba en el aire, llena de esperanza y determinación. Stitchins, el mago, observaba con una sonrisa irónica. No estaba seguro de lo que tramaba Trionyx, pero le recordó que no debía acostumbrarse a su forma humana. La transformación corporal, explicó, duraba solo unas pocas horas y solo podía realizarse cuando había luna llena, un evento que no ocurría muy a menudo. Cuestionó cómo planeaba Trionyx conquistar a la princesa si no podía mantener su forma humana para siempre. Trionyx, sin embargo, estaba seguro de que se le ocurriría algún plan. Agradeció a Stitchins con entusiasmo, proclamando que era la criatura más feliz del universo. Luego, con una mirada curiosa, preguntó cuándo saldría la próxima luna llena. Stitchins consultó su calendario astral y respondió que sería en un mes, más o menos. Trionyx asintió, considerando que era tiempo suficiente para pensar en un plan para reaparecer en la vida de Livia como Leongio. Estaba decidido a eliminar al campesino que se interponía en sus vidas. Pero Stitchins planteó una pregunta inquietante. A menos que los fantasmas volvieran del más allá, no veía cómo Trionyx podría reaparecer en la vida de Livia.
Le recordó que se suponía que Leongio estaba muerto y preguntó qué planeaba decirle a la princesa. La pregunta quedó flotando en el aire, sumiendo la escena en un misterio aún mayor. La noticia de la muerte del príncipe Leongio se extendió como un incendio forestal, apareciendo en los noticieros de todos los reinos del planeta. La muerte del príncipe había causado una conmoción a nivel mundial. Los heraldos proclamaban la trágica noticia en las plazas públicas, mientras que los tambores de luto resonaban en las calles. El aire estaba cargado de tristeza y desesperación, y los corazones de la gente estaban pesados con la pérdida. Lidia, al enterarse de este acontecimiento, quedó horrorizada. Los medios amarillistas y sensacionalistas mostraban imágenes del cadáver del príncipe hallado en un risco, tras haber caído a causa de un accidente durante el arduo entrenamiento militar. Las imágenes eran crudas y desgarradoras, mostrando al príncipe en su último descanso, su rostro tranquilo en contraste con la brutalidad de su muerte. Lidia no pudo contener las lágrimas al ver las imágenes. Lloró la muerte de su gran amor, su corazón roto por la pérdida. Su llanto llenó el silencio de su habitación, un lamento solitario por un amor perdido. La tristeza la envolvió como una manta fría, dejándola temblando y sola en su dolor. Estaba totalmente devastada y se escuchaba su llanto de dolor retumbar por todo el castillo, gritaba la injusticia a viva voz, no era posible que el amor de su vida muriera, no cabía en su cabeza ni en su corazón esa idea, debía ser una pesadilla, pensaba la pobre princesa mientras aumentaba su sollozo. La reina Petra también se conmocionó por la noticia, mandó un comunicado avisando que prometía acompañar al rey Igor en su momento de dolor, confirmando su presencia y la de su nieta en el funeral del príncipe. Eliarón, consternado por el estado de Lidia, intentó reconfortarla. Pero ella, sumida en su dolor, pidió estar sola. La actitud de la princesa hirió al campesino, quien se sintió insultado. Hacía apenas unos días, se habían confesado un supuesto amor, y ahora, ella parecía rechazar su compañía para llorar por otro hombre, esto hirió la masculinidad y el ego del semental. El temor se apoderó de Eliarón. Temía perder su estatus en el castillo, las comodidades y el acceso a la fortuna de la familia real. En el poco tiempo que había estado en el castillo había logrado enviar dinero a su familia, dinero que le serviría para mejorar drásticamente su estilo de vida. Así que, tragándose su ira, decidió mantenerse en silencio. Se rebajó a ser el perro faldero de la princesa, esperando que su dolor pasara. Sin embargo, al descubrir que Lidia no quería que la acompañara a Argoria, la llama de su rabia se avivó. Mientras tanto, en el reino de Argoria, un aire de tristeza y desolación se cernía sobre la tierra. La reina Petra y su nieta, Lidia, habían emprendido un viaje lleno de dolor y desesperación para asistir al funeral del príncipe Leongio. El viaje, que normalmente estaría lleno de risas y alegría, estaba ahora teñido de silencio y lágrimas. La reina Petra intentaba mantenerse fuerte ante el sorpresivo acontecimiento. Pero incluso ella no podía ocultar el dolor que sentía por la pérdida del príncipe Leongio, un joven que había visto crecer y que consideraba como a un hijo. Él sería a quien Petra le confiaría el trono de Elloné. Lidia, por otro lado, estaba destrozada. Su corazón, una vez lleno de amor y esperanza, ahora estaba roto en 1000 pedazos. La noticia de la muerte de Leongio había sido un golpe devastador, dejándola en un estado de shock y negación. Pero ahora, mientras se acercaban a Argoria, la realidad de la situación comenzaba a hundirse. Al llegar al funeral, el dolor de Lidia se intensificó. Ver el cuerpo sin vida de Leongio, su amado, fue demasiado para ella. A pesar de sus intentos por mantenerse fuerte, las emociones la abrumaron. Las lágrimas brotaron de sus ojos, cayendo como una lluvia constante sobre su rostro pálido. Con un último adiós, Lidia se acercó al cuerpo de Leongio. Sus dedos temblaban al tocar su rostro frío y sin vida. Un sollozo escapó de sus labios mientras se desplomaba junto al cuerpo de su amado. La multitud observaba en silencio, compartiendo su dolor y su pérdida. Y entonces, sin previo aviso, Lidia se desmayó. Su cuerpo cayó al suelo, tan frágil y delicado como una flor marchita. El funeral,
que ya era una escena de tristeza y desesperación, se sumió en el caos mientras la gente se apresuraba a ayudar a la princesa desmayada. Una vez hubo concluido el funeral y ceremonia de cremación en el templo de Argoria, Livia sintió que debía regresar a su castillo, no tenía nada más que hacer ahí, no quería tener cerca nada que reviva el recuerdo de su amado. Sin interactuar con nadie ni participar de las reuniones póstumas al sepelio, Livia tomó su transporte y regresó a Elloné sin perder el tiempo. Una vez de vuelta en su reino, en el silencio de la noche, Triónix apareció en la habitación de Livia. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando su figura mientras se acercaba a la cama donde Livia yacía, completamente devastada. Sus sollozos llenaban la habitación, un sonido desgarrador que partía el corazón de Triónix. Triónix, con un sentimiento de culpabilidad que le pesaba en el pecho, se acercó a Livia. Le ofreció sus más sentidas condolencias por la terrible noticia que acababa de recibir. Su voz era suave, pero cargada de tristeza y remordimiento al saber que era por su causa que Livia se encontraba en ese estado. Después de la muerte de Leongio, una sombra de culpa comenzó a cernirse sobre Triónix. La realidad de lo que había hecho, haber asesinado y robado el alma de Leongio, comenzó a pesarle. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Leongio, su mirada llena de sorpresa y traición en sus últimos momentos. Pensando con la cabeza fría, Triónix comenzó a cuestionarse si lo que había hecho valía la pena. ¿Valía la pena el amor de Livia a costa de la vida de otro? Una ola de remordimiento y culpa lo azotaba, amenazando con ahogarlo en un mar de arrepentimiento. La imagen de Livia llorando por Leongio atormentaba a Triónix. ¿Cómo podría mirarla a los ojos sabiendo que él era el asesino de su amado príncipe? Cada lágrima que derramaba Livia era como una daga en su corazón, recordándole su terrible acto. Pero Triónix sabía que tenía que actuar como si nada hubiera pasado. Tenía que mantener su secreto, por el bien de Livia y por su propio bien. Así que, con un peso en el corazón, decidió seguir adelante, ocultando su culpa y su remordimiento bajo una máscara de indiferencia. Al verlo entrar, Livia se lanzó hacia él, abrazándolo con fuerza. Su grito de dolor resonó en la habitación, un eco de su sufrimiento. Triónix la reconfortó, sus palabras eran un bálsamo para su dolor. Le aseguró que todo había pasado, aunque sabía que las heridas aún estaban frescas. Livia, sin embargo, estaba inconsolable. La idea de no volver a ver a Leongio era insoportable. Se sentía como si la hubieran matado también, su dolor era tan intenso que parecía consumirla por dentro. Triónix, a pesar de su dolor, sabía que tenía que ser fuerte por Livia. Sabía que el dolor pasaría cuando tomara la forma de Leongio y reapareciera frente a Livia. Solo era cuestión de esperar a la siguiente luna llena. Así que, se armó de valor y consoló a Livia por unos momentos, prometiéndole que todo estaría bien. Justo entonces, Eliarón, el amante campesino de Livia, entró en la habitación. Triónix, al verlo, supo que era hora de irse. Se despidió de Livia, prometiendo volver, y se marchó, dejando a Livia en los brazos de Eliarón. Pero mientras se alejaba, una nueva determinación se apoderó de él. Eliarón se había convertido en su próximo objetivo. El fornido aldeano acuesta a su afligida compañera, la arrulla cual infante cantándole suavemente al oído, aunque los celos y la indignación de verla llorando por otro lo mataba por dentro, también sabía por lo que estaba atravesando, percibía el dolor de Livia, la acompañó en su íntimo luto. Domelia también se hizo presente para acompañar a su amiga en su momento de dolor, no habían tenido mucho tiempo de socializar en Argoria durante el funeral, así que decidió visitarla en el castillo. Tan sufrida como Livia, lloraba junto a ella la pérdida de uno de sus amigos más cercanos. En los jardines del castillo, Triónix se encontraba sumido en una espera llena de ansiedad. Los días pasaban lentamente, cada uno más largo que el anterior, mientras aguardaba la próxima noche de luna llena. Los jardines, una vez un lugar de alegría y risas, ahora se habían convertido en un escenario de intriga y suspenso. El aire estaba cargado de expectación. Triónix, el majestuoso unicornio, ahora un impostor, se paseaba por los jardines con una mezcla de anticipación y temor.
Había usurpado el alma de su enemigo, un acto que aún le pesaba en el corazón. Pero estaba dispuesto a soportar cualquier carga, cualquier culpa, con tal de tener a su amada Lidia. La luna, su única aliada en este plan, parecía burlarse de él desde el cielo. Cada noche, su brillo aumentaba un poco más, acercándose a su plenitud. Y con cada noche que pasaba, Tríonix se acercaba un paso más a su objetivo. La idea de calmar sus deseos de tener a Lidia era lo único que lo mantenía en pie. La amaba con todo su ser, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla. Incluso si eso significaba convertirse en el hombre que ella amaba. Así, en los jardines del castillo, bajo la luz de la luna creciente, Tríonix esperaba. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y miedo, mientras el destino tejía su intrincada red alrededor de él. En su cueva, Seleno se encontraba sumido en sus pensamientos. La muerte del príncipe Leongio comenzaba a rascar su conciencia, una culpa que no podía ignorar. Si no hubiera recordado a Tríonix los poderes de Stitchins aquel día en el bosque, nada de esto habría sucedido. Seleno trataba de encontrar una razón para lo que había hecho, pero la única que existía era su simple maldad y el placer de ver al mundo arder en caos. Se alimentaba de la infelicidad y la ira de los seres, un hecho que ahora lo atormentaba. La pregunta que lo carcomía era, ¿qué iba a hacer cuando Petra se enterara de que él había sido uno de los artífices que llevó a la muerte del príncipe? Sabía que su amada jamás le perdonaría que hubiera ayudado a acabar con la vida del futuro rey de Elloné. Seleno luchaba con la decisión de contarle la verdad a Petra o guardarla para sí mismo. Si decidía contarle, ¿qué razón le daría para haber actuado así? ¿Cómo podría justificar su papel en la muerte del príncipe? La incertidumbre y el nerviosismo carcomían al demonio. Cada segundo que pasaba, el nerviosismo se intensificaba y el temor de la reacción de Petra si se enteraba de lo que había hecho amenazaba con consumirlo. En la soledad de su cueva, Seleno se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones.